La boca sabía a fracaso. Arrastraban los pies y el polvo de los recuerdos iba manchando sus mentes. Habían roto con sus compañeros. Regresaban a Emaús, un pueblo oscuro y vulgar, para reanudar el tedioso trabajo de todos los días. Era aún de día, pero en el corazón llevaban la noche. Durante el camino, tan largo como la desilusión, el desengaño y la muerte, hablaban de absurdas apariciones de ángeles a mujeres, de sueños rotos, y un extraño llanto quería subir a sus gargantas cuando recordaban a Jesús de Nazaret. El camino era solitario, pero un caminante, Dios peregrino, se acercaba a ellos. No estaban de humor para hablar con nadie. Avanzaron con más rapidez. Pero la alegría alcanzó a la tristeza. ¿Qué es lo que van conversando juntos por el camino?, preguntó amistosamente el peregrino. Esta homilía tiene 3 partes. Primera, Jesús se acercó y caminó con ellos. Dios siempre se acerca, no cambia estilo. Es el viajero de los siglos y de los días. Él camina con nosotros, no para corregir nuestro ritmo. Él no marca ningún paso. Él asume el nuestro. Él no fuerza su entrada. Espera a ser invitado porque el amor nunca es invasivo. Nuevamente constatamos la gran maravilla del cristianismo. El Creador glorioso va en busca y se adapta a cada una de sus criaturas para conquistarlas. ¿De qué habláis por el camino? Una preguntaza, dirigida a cada uno de nosotros hoy. ¿Qué tienes a flor de labios? No podemos olvidar lo que Cristo dice en otro lugar. La boca habla de lo que abunda en el corazón. ¿De qué hablas estos días? ¿De la fase 3? ¿Del oscuro del panorama? ¿Del por qué Dios no reacciona? ¿De qué hablas en tu vida ordinaria? No podemos negar que estas ya prolongadas semanas todos tenemos una cierta pesadumbre en el alma. Y no solo ahora. ¿Quién no ha experimentado nunca el fracaso? ¿Quién no ha dejado de ver el horizonte en algún momento de su vida? ¿Quién no ha tenido la tentación de dejarlo todo y buscar otros caminos? ¿Quién no ha pasado por un matrimonio que parece muerto y sepultado? Un proyecto, tantas experiencias de fracaso, de ese ingrediente ineludible de la vida. Pero ese fracaso que también es otra fuerte señal que nos muestra claramente la finitud y la imperfección de esta vida y nos lleva a desear otra donde la desilusión sea solamente un recuerdo del pasado. Y el desaliento que experimentaban los discípulos y el desaliento que experimentamos nosotros no es gratuito. A veces tenemos motivos muy reales que lo justifican. La vida es dura. Y estos 2 discípulos tenían razones para estar tristes y desilusionados. Ellos lo habían dejado todo, habían invertido toda su existencia y sus bienes por Él, y Él estaba muerto y sepultado. Si quieres entender un poquito más lo que experimentaban los discípulos después de la muerte tan abrupta y cruel de Cristo, escucha el podcast SPES número 17, la tarde del primer Viernes Santo, para entender mejor esos sentimientos. Entonces, ¿cuál era su problema? Su problema no era el desaliento. Esa es una reacción natural del espíritu que no podemos evadir. El problema de estos hombres era un problema triple. Y 2 de esos problemas, o de ese triple problema, 2 elementos de él, eran de raíz. El primero es que se habían fabricado expectativas demasiado terrenas de Dios. Yo esperaba que Cristo resolviera mis problemas de la manera que yo creía que era la más conveniente. Ayer hablaba con una chica y me comentaba una experiencia pues triste y penosa de su familia.
Y esta es una chica muy, muy fervorosa, muy devota, de mucha fe, pero ella se encontraba también con esa pregunta: ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no atiende mis peticiones? Que son peticiones buenas. Yo quisiera que se resolviera esta situación, que esta persona reaccionara, que dejara de hacer el mal que está haciendo. Y esta chica, pues eso, acabó como los discípulos, alejándose de Dios, porque Dios no respondía como ella pensaba que tenía que responder. Y el segundo elemento, ese elemento de raíz del problema de los discípulos, está relacionado con el primero, y es que no habían entendido cómo actúa Dios. Cristo les dice que no era necesario que el Mesías padeciera y muriera y resucitara. ¿No hablan de todo esto las Escrituras que ustedes bien conocen? Ellos no habían comprendido bien quién era Cristo, a pesar de haber estado mucho tiempo con él. Cleofás se presume que era hasta familiar de Cristo, era el padre de Santiago, Santiago el menor, el primo de Cristo, uno de los 12. Y sin embargo no había comprendido quién era. Para él era un profeta poderoso. Y el tercer elemento de este problema es el peor: que habían cerrado y atrancado las puertas a la esperanza. Y aquí Cristo nos habla del más peligroso, del peor de los pecados: la soberbia. Es un pecado fifí. Hay pecados fifís y pecados de menos catego. La soberbia no es un pecado de la carne, es un pecado del espíritu. Es el pecado de los demonios, y por eso es uno de los menos perceptibles y que casi nunca se escucha en la confesión. Nos impresionan más otros pecados: la mentira, los pecados sexuales, el robo, etcétera, la deshonestidad. Pero la soberbia, gran pasión del espíritu. ¿Qué es la soberbia? Es muy sencillo. Es el apego desordenado a las propias ideas, a la propia manera de concebir el mundo, las personas, las situaciones. Y es la dureza e impenetrabilidad de corazón. Esto es la soberbia. Apego desordenado, excesivo, a las propias ideas, que no te permiten ver otros panoramas, y la dureza e impenetrabilidad de corazón. Y digo que es el más peligroso porque, llevado al extremo, te puede terminar haciendo o hacer que hagas que rechaces a Dios, que no aceptes su perdón. Y esto es tremendo, porque ya puede ir Jesucristo resucitado caminando junto a ti y platicando contigo y explicándote las Escrituras como nadie más te las podrá explicar, y hacer que arda tu corazón, y no lo reconoces. Y sigues caminando en la dirección equivocada durante un buen rato, quizá meses, quizás años, pensando que vas al lugar donde encontrarás reposo, para finalmente darte cuenta de que no es así, que tú no perteneces a Emaús. No es fácil quitarse las escamas de los ojos que genera la soberbia, y por eso siempre, todos, también los sacerdotes, principalmente los sacerdotes, todos tenemos que estar alerta y preguntarnos con frecuencia: ¿hay síntomas de soberbia en mí? ¿Hay alguna cosa de la que varias personas me advierten que no debo hacer, que no estoy haciendo bien, y sin embargo yo no reacciono? ¿No? Y hazte también esta otra pregunta: ¿quién es Cristo para mí? ¿Es nada más un profeta poderoso en obras? ¿Un miracle maker? ¿El genio de una lámpara? ¿Una máquina de Coca-Colas? ¿No? ¿O es el Hijo de Dios? ¿Es mi Salvador, cuyo ser y cuyo actuar siempre sobrepasarán mi comprensión? Como los discípulos de Emaús, tenemos que presentarle a Dios los hechos de nuestra vida, los dolorosos, los penosos, los sin sentido, los que nos desalientan, aquellos detalles que nos hacen la vida pesada. Pero también dejemos que Él se presente y aceptémoslo como Cristo, como aquel que ha vencido la muerte y todos sus derivados por mí y para mí. Segunda reflexión de esta homilía: el camino. Es el hilo conductor de todas las lecturas de hoy. Oímos hablar del camino en la primera lectura, en el Salmo, en la segunda y en el Evangelio. Hay una leyenda judía en la cual un rabino andaba paseando por el campo
y vio al centinela de una gran finca caminando a lo largo de los límites del campo. Y el rabí se acercó y le dijo, ¿por quién caminas? Y el centinela le respondió con el nombre de su señor, del dueño de la finca. Y le hizo la misma pregunta, ¿y tú, rabí, por quién caminas? El rabí no se le esperaba y no supo responderle. Y después de acompañarlo un rato en su caminar, el rabí le dijo, ven y trabaja para mí. Y el centinela le dijo, bueno, ¿y cuál va a ser el propósito de mi trabajo? Recordarme a mí el mío, le dijo el rabí. Recordarme a mí cuál es el propósito de mi vida. El camino que recorrían los discípulos tiene dos direcciones, hacia Emaús o hacia Jerusalén. Y la dirección lo determina todo. En la actualidad, si te vas a Tierra Santa, vas a descubrir que no se sabe, a diferencia de muchos otros lugares que se conoce con precisión dónde sucedieron los hechos, Emaús no se sabe dónde se encuentra. Creo que hay 2 o 3 Emaús posibles. Y para mí, por este motivo, Emaús representa espiritualmente ese lugar no definido, el destino del que no sabe a dónde va. Y como decía hace unos segundos, determina también, la dirección lo determina todo, ¿no? El camino a Emaús determina el paso cansino del que va por la vida arrastrando los pies. Determina tu actitud interior. Dice el texto con el que empezamos la homilía, era de día, pero llevaban la noche en el corazón. El camino a Emaús es el que recorren aquellos para quienes la vida es una mera sucesión de días y de años. Es el de aquellos que aunque vean a Cristo resucitado, caminando a su lado y hablando con ellos, no logran reconocerle por la ofuscación que ellos mismos han creado en su espíritu. Es el camino de aquellos que conducen esa estéril manera de vivir de la cual nos habla la segunda lectura. Es el camino de la falta de ilusión, de la tristeza, de la vida gris. No esta gris, sino la vida gris, la vida oscura, la vida triste. Pero también está la otra dirección, el camino a Jerusalén. Jerusalén para los judíos es la ciudad santa. Era el destino obligado, el centro de su identidad. Y en el Apocalipsis, San Juan habla de la nueva Jerusalén, refiriéndose al cielo, a la iglesia celestial de los últimos tiempos. El que camina hacia Jerusalén es el cristiano que sabe a dónde va, que sabe que su destino es el cielo. Es el que tiene claridad y sentido en su vida, así como Cristo, que en otro pasaje dice, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Qué claridad de la propia existencia. Es también la experiencia de una chica italiana que se llama Chiara Corbella. No me entretengo contándote su historia, pero te recomiendo el libro de su biografía. Ella murió hace pocos años y tiene causa de beatificación. Chiara Corbella, su libro o el libro de su biografía se llama Nacemos para no morir nunca y lo encuentran en Amazon. Ella y su esposo tenían clarísimo el destino final de su vida y la de sus hijos. El camino a Jerusalén es el del que nunca olvida su destino. Seguramente ustedes conocen aquella canción que dice By the rivers of Babylon. Yo no sé cómo me animo a cantar, si sé que estoy en YouTube. Pero bueno, de Boney M. Esa canción, como lo he dicho muchas veces, en realidad es un salmo, es el Salmo 137, que los judíos cantaban cuando estaban en el exilio, cuando estaban en Babilonia. Y les pedían que cantaran y dicen, ¿cómo vamos a cantar si estamos lejos de nuestra patria, si estamos tristes? Y ese salmo dice lo siguiente, si me olvido de ti, Jerusalén, que se paralice mi diestra, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en el colmo de mi gozo. Aunque estés en el exilio, aunque estemos ahorita exiliados, paradójicamente en nuestra casa, que no se nos olvide Jerusalén. El camino a Jerusalén es el del cristiano al que no frena ni el cansancio, ni la oscuridad de la noche, ni el miedo de los bandidos, ni la lógica humana, ni ninguna otra circunstancia adversa. El camino a Jerusalén
lo recorre el que sabe que aunque no vea ni escuche a su Señor, Él ha resucitado y va siempre con Él. Es el camino de la alegría y de la esperanza. Te reformulo esa pregunta del rabí al centinela. No tanto por quién caminas, sino tú hacia dónde caminas en tu peregrinar terreno, hacia Emaús o hacia Jerusalén. Y recuerda siempre que las preguntas del Evangelio no se responden con la boca, sino que se responden con la vida. Tercera parte. ¿Por qué Cristo los dejó ir hasta Emaús? Porque Cristo no es Ronald McDonald. Porque eso del fast faith, fast religion, fast spirituality no va con Él. Cristo prepara paulatinamente los corazones para entrar en intimidad con nosotros, cuando menos lo esperamos. Y a veces, depende de nosotros, el camino de Emaús no dura 2 horas, a veces puede durar meses y años, según la resistencia que podamos oponer. Cristo quiere sentarse a la mesa contigo. La mesa es intimidad, es comunión, ese concepto tan denso. De 2 se hace 1. Y la mesa de la Eucaristía es el encuentro supremo en el que nos hacemos uno con el Señor, cuando Él partió el pan. Dice Monseñor José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián, que no hay ninguna experiencia más cercana al cielo en esta tierra que cuando recibimos la Eucaristía. Con fe, obviamente. Y así, la Eucaristía dominical es el momento privilegiado para reconocer al Señor y descubrir el sentido de nuestra vida como cristianos, para mantener nuestra existencia orientada hacia Jerusalén. Toda nuestra vida tiene que gravitar en torno a la Eucaristía. Esta debe ser el momento central de la semana, y para muchos no solo de la semana, en su día. Es muy bonito ver cómo algunas personas me cuentan que pues ahora en la contingencia, con la disponibilidad que hay de misas diarias en diversos horarios por medios telemáticos, se han hecho asiduos a la misa diaria. Qué bonito, ojalá que recuperen ese hábito cuando podamos volver a las iglesias. No te pierdas tu misa dominical por nada. No te pierdas la Eucaristía. Ni ahora, aunque no la puedas recibir, pero puedes hacer comunión espiritual. No te la pierdas ahora, ni cuando podamos volver a los templos. ¿No? Nunca digas, es que no fui a misa porque estaba de vacaciones. Para el que no ha descubierto el valor de la Eucaristía, cualquier excusa es buena. Y deja tú si el cura predica bien o si el coro canta feo o bonito. No te pierdas la palabra de Dios que enardece el corazón y la Eucaristía que sacia tu alma. En la Eucaristía encontramos y reencontramos siempre a quien es el camino, la verdad y la vida. Ese es el verdadero alimento esencial, ese término que está tan presente estos días. Quédate con nosotros. Qué oración más densa y más bella en su sencillez. Algunos saben que fui capellán en nuestra academia internado de niñas, que se llama Woodlands, en Irlanda, hace unos años. Y un día en la homilía yo iba muy preparado y les pregunté a las niñas cuánto duraba la presencia de Cristo Eucaristía después de que lo recibías. Y yo llevaba mi respuesta súper preparada, mi respuesta teológica. La respuesta teológica, la respuesta académica es que en cuanto el pan deja de ser pan, en cuanto se disuelve, o el vino deja de ser vino porque se combinó con otros elementos y ya perdió sus características de vino, en ese momento Cristo ya no está presente. Lo cual cuando lo consumes pues dura unos segundos, por así decirlo. Entonces yo llevaba mi respuesta preparada. Y recuerdo perfectamente, nunca olvidaré la respuesta que me dio una alumna, Tamara López Romo, levantó la mano y dijo, pues se queda hasta que tú quieras. Hasta que tú quieras. La semana pasada una persona que llevaba un mes o más de un mes sin recibir la Eucaristía pudo acceder a ella y pues al día siguiente ya no pudo volver a comulgar eucarísticamente, comulgaba espiritualmente y me decía, Padre, experimento como, al hacer mi comunión espiritual experimenté como si Cristo siguiera ahí. Pues sí, el Evangelio dice, y entró para quedarse con ellos hasta que tú quieras. De regreso a Jerusalén, Cristo seguía presente
ya no a su lado y de manera visible, sino dentro de ellos. Se invertía la situación. Afuera era de noche, pero en el corazón llevaban el día. Termino releyendo las hermosas expresiones de David, citadas por San Pedro en la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles, y que luego están retomadas en el Salmo. Dice David: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Vivo en la esperanza, porque tú no me abandonarás a la muerte. Me has enseñado el sendero de la vida y me sacias de gozo en tu presencia. Hermoso resumen de todo lo que hemos dicho y gran ideal de vida espiritual. Los discípulos regresaron hacia los hermanos. Llevaban un mensaje, que el Señor Jesús caminaría siempre junto al hombre hasta el fin de los tiempos.